exaltar. Yo no sé si Job en alguna oportunidad pensó eso, venga lo que venga, pero sí que le vino así multiplicada la prueba. Pero este hombre de Dios, temeroso de Dios, que perdió todo lo que hizo en el tiempo de adversidad fue adorar al Señor. Así que vida plena, venga lo que venga, vamos a adorar al Señor. Estamos en una serie sobre la resiliencia. Esa es una palabra de moda, pero no es otra cosa que decir en la Biblia como constancia, como soportar, como aguantar, como enfrentar las adversidades. Y quiero decirles que los resilientes son dichosos. Dichosos, ese es el tema de esta mañana. Dichosos los resilientes, los que aguantan, los que soportan, los que perseveran. Así que si ustedes ven la Biblia de principio a fin, vamos a encontrar hombres y mujeres de Dios resilientes. La misma palabra se usa para hablar de necio, de persistente. Por ejemplo, en lo negativo, el faraón fue resiliente. Dice la palabra que endureció su corazón, fue resiliente. Que venga esa plaga, aguanto. La otra, aguanto. Así que no sean resilientes en lo necio, sino en lo que el Señor les está diciendo. Es muy necesaria la resiliencia para estos tiempos. Un pastor me decía, estoy preocupado porque los matrimonios que estoy realizando a veces duran una semana y algunos duran menos. Después de la luna de miel se vienen a divorciar. Wow, eso preocupa y asusta. O sea, ni la luna de miel aguantan, no son resilientes. Eso es un asunto para meditarlo y estudiarlo. Pero es importante eso. Los tiempos no van a venir fáciles. Por eso es que necesitamos la resiliencia. Saben, hay ahora 50 países en el mundo donde están persiguiendo a los cristianos. Gracias a Dios, decimos aquí en Guatemala, todo está bien, pero podría ser que venga una persecución directa a los cristianos. ¿Y cómo vamos a estar nosotros? Fuertes, constantes, resilientes, exaltando el nombre del Señor. Las personas resilientes son altamente efectivos, dan mucho fruto y serán recompensados. Los que no son resilientes, obviamente, no van a dar fruto y van a ser inconstantes en todos sus caminos. Como les decía, usando mi expresión hondureña, dejamos las cosas a medio palo. No cerramos el círculo, ¿verdad? Es que estoy en un año de la universidad y no voy a seguir, no voy a continuar. Estoy en el segundo año de la universidad y hasta ahí llego. No hay esfuerzo. Y la vida necesita ese esfuerzo, esa resiliencia. Te vas a dar cuenta que un día tus papás te regalan un carro y tú dices, wow, voy a la universidad. Sí, pero vas a estar 2 horas en el tráfico. Y así es la vida. Vas a estar enfrentando situaciones. Pero dice la palabra en la versión que he memorizado en Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante. ¿En cuántos caminos? En todos sus caminos, no termina nada. No piense que tal haga, recibirá algo del Señor. Y en esta versión que vamos a poner en Santiago 1:8, dice la palabra que las personas que tienen la mente dividida, que no son leales, dice, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. En todo lo que hacen. Pero Santiago también pone la otra parte en el verso 12. Miren que si ya nos inspira más en esa línea. Amados hermanos, dice en el Santiago 1:12. Amados hermanos, bienaventurado el varón que soporta la prueba y la tentación. O sea que ahí usa la palabra también resiliencia, soporta, que es un sinónimo.
Entonces dice la palabra, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, por eso es que decimos prueba superada, ¿verdad? Después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¿Quiénes son dichosos? ¿Quiénes son bienaventurados? Esa palabra a los traductores les ha costado traducirla. Bienaventurados es dichosos, 3 veces feliz, felices, y algunos de ellos se han quedado con la palabra satisfechos, pero otros le han agregado plenamente satisfechos. Entonces, los plenamente satisfechos son los que resisten, los resilientes, los que soportan, los que aguantan, los que perseveran y terminan lo que empezaron. Solo piensa por un momento en tu carrera, en tu trabajo. ¿Has necesitado la resiliencia? Hay momentos de un mes donde no vendes nada. ¿Y qué dices? Sigo adelante. El próximo mes puede ser mejor. Todos los negocios son así. Uno quisiera que todos los meses fueran iguales, pero aquellos comerciantes, los que trabajan, dicen: voy a persistir y voy a aguantar y voy a intentar. E hice 10 llamadas y voy a hacer 20 y no me detengo, porque voy a recibir la bendición del Señor tarde o temprano. Aquellos que están dedicados a la ciencia del fútbol han escuchado mencionar a Alex Ferguson, Sir Alex Ferguson. Es el entrenador más exitoso de la historia del fútbol inglés. Nada menos que 38 títulos en su carrera, incluyendo 13 títulos de la Premier League y 12 campeonatos de la UEFA. Y uno dice: wow, ¿quién es este señor? ¿Cómo es que durante 27 años está de entrenador de un mismo equipo? ¿Cómo es que aguanta? Porque en un momento le dicen: te vamos a despedir, no has logrado títulos en este año. Pero él decía: ¿saben qué? Este es un plan a largo plazo. Por favor, no me despidan. Lo vamos a lograr. Y así que es que lo dejaron, y hoy pues es uno de los mejores entrenadores del mundo. Cuando él renunció, las acciones del Manchester bajaron un 4%. O sea, este hombre es clave aquí. Así que es interesante ver a estos personajes, y de hecho Harvard lo que está haciendo es investigarlos. Es cómo es que estas personas logran tanto éxito, tanto tiempo persistiendo en sus metas y sus logros. Lo entrevistaron y él dice: el fracaso es parte del proceso de aprendizaje. Si nunca fracasas, nunca aprenderás a mejorar. También dice: la disciplina es la base de todo éxito. No puedes esperar grandes resultados sin una mentalidad disciplinada. También dice: la mentalidad ganadora se construye con cada decisión que tomas. Tienes que estar dispuesto a hacer lo necesario para alcanzar tus metas. Así piensan los resilientes. Ahora, estos éxitos están en un plano natural. Pero pueden imaginarse ustedes, nosotros que nos movemos en un plano sobrenatural, espiritual. Porque aquí no dice que este señor tapó y cerró boca de leones. Aquí no dice que enfrentó gigantes. Tal vez enfrentó al Barça o al Real Madrid, pero nosotros tenemos una ventaja sobre estos hombres exitosos, que nos movemos en un plano sobrenatural. Nuestras misiones son extraordinarias, son fuera de lo común.
Y no me digas que eso solo fue para Moisés, o para Josué, o para Pablo. Es para ti también. Porque Dios convierte a hombres ordinarios y mujeres ordinarias como tú y yo, para volverlos extraordinarios con su poder sobrenatural. Y es ahí donde se marca la diferencia, en la resiliencia. Porque cuando cantamos, venga lo que venga, te adoraré, está diciendo que pueden venir adversidades, pruebas, pero que no te van a detener. Voy a resumirles, solo les presento esto porque de estos 5 principios voy a tomar hoy 2 nada más. Ya he cubierto los otros, pero me puse a investigar y a pensar y a orar. ¿Cuáles son las características de los hombres y mujeres resilientes en la Biblia? Y puede ser que hayan más, pero durante este mes vamos a estar viendo 5 y se las resumo de esta forma. Los hombres resilientes, vamos a esperar un poquito, voy a leerlas aquí. Tienen la primera característica, es que dan pasos de fe, no dudan. El inconstante no va a dar pasos de fe. Los negocios dicen, es que toman riesgos. Nosotros no tomamos riesgos, damos pasos de fe. Creemos lo que Dios nos ha dicho y confiamos en eso. Y damos pasos de fe, como se le dijo a Josué, hasta que los sacerdotes pongan el pie en el río Jordán, ese río se va a abrir para pasar. Entonces, aquí está en desorden, pero esto es lo que vamos a estar viendo durante el mes, ya lo hemos cubierto en parte, y he puesto 5P. La primera es permanecer aún en la adversidad. Eso es lo que hacen los resilientes. Venga lo que venga, yo voy a dar un paso adelante. No importa, no me detengo, yo creo, yo voy adelante. Número 2, permanecen en la palabra. Vamos a verlo más adelante. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, nunca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pasos de fe, ya lo mencioné. Prudentes es el sinónimo de sabios. Los resilientes, los que aguantan, los que soportan, son sabios. Por eso es que Santiago dice que si alguno tiene falta de sabiduría, la pida a Dios, porque Él la va a dar abundantemente y sin reproche. Sabiduría sobrenatural, que viene de lo alto, la que te ayuda en las relaciones, porque esa sabiduría de lo alto es especial, porque es amable, es pacífica. Pero la diabólica, ¿cómo es? Wow, esas cosas serias. Y por último, tenemos un propósito claro. Saben a dónde van. Como alguien dijo, el que no sabe a dónde va es como el que se sube a una camioneta y va a donde lo lleve esa camioneta. ¿Qué reto? Yo les animo a hacer una breve evaluación de cómo estás en la resiliencia. ¿Estás en una adversidad? ¿Estás queriendo tirar la toalla? Te animo a permanecer en la palabra. No es un día sí, un día no. Los inconstantes dicen un día sí y un día no. Van a trabajar un día sí, un día no. ¿Cómo están los pasos de fe para este año? ¿Estás creyendo lo que Dios te está diciendo que hagas o estás dudando? Si estás dudando, no pienses que el Señor va a traer bendición a tu vida. Eso es lo que dice Santiago. No piense el que vive así que va a recibir la bendición del Señor. Y tercero, son sabios, cuarto, y tienen un propósito claro. Así que estos principios están cimentados en un solo texto: amar a Dios y al prójimo sobre todo. Porque uno puede ser
resiliente, permanecer en la adversidad, pero está sobre, o mejor dicho, cimentado en el amor hacia Dios. Porque cuando el Señor llama a Pedro, le hace la pregunta que te va a hacer al final del año o a mediados de este año, y te va a hacer: ¿me amas? Y cuando tú le digas: sí, tú sabes que te amo, entonces Él te va a decir: bueno, entonces haz esto, cumple mi propósito. Por eso es muy importante que todo esto se fundamente en el principio de amar a Dios sobre todo. El principio de cumplir el propósito de Dios en tu vida. El hacer la voluntad de Dios en tu vida. Porque puedes ser resiliente como el faraón, ¿verdad? Que endureció su corazón. Pero no, tienes que ser sabio. Y como decía la semana pasada, no digas: este macho es mi mula, ¿verdad? Porque eso es necedad. Yo quiero preguntarte, estas preguntas se las hice a un equipo de trabajo esta semana. ¿Qué nos deprime o qué nos desanima? ¿Qué es lo que te detiene muchas veces en tu vida para hacer aquello que Dios te ha llamado a hacer? ¿Qué es lo que te deprime? ¿Qué es lo que te desanima? Y hubieron varias respuestas que creo que son muy acertadas. Alguien dijo: la soledad. Es que me siento solo o sola. Otro dijo: el fracaso. Porque cuando voy a emprender algo, me acuerdo que fracasé y entonces no doy el paso. Alguien dijo: altas expectativas. Siempre estoy frustrado porque quiero llegar allá, pero no logro. Alguien más dijo: debilidad. Es que no tengo fuerzas. Otro dijo: es que no veo resultados. ¿Cuál es la tuya? ¿Qué es lo que te desanima? Alguien dijo: es que me comparo, veo que el otro está mejor. Alguien dijo: es que siempre está el patio del vecino, su grama más verde, pero es porque la riega. Entonces no te compares. ¿Cuál es lo tuyo? ¿Qué es lo que te desanima? Y yo, después de orar, di la mía. Respeto todas y creo que tienen muchísimo valor. Pero lo que yo encontré, y esta es la otra cosa que quiero compartir, o como punto principal, es la falta de propósito. ¿La falta de qué? De propósito. Alguien dijo: un hombre sin propósito es como un barco sin timón y sin rumbo. Es como un soplo. Es nada, es nadie. Wow, es fuerte. Por eso, para pensar en la resiliencia, tenemos que conectarla con el propósito de Dios para tu vida. Y eso tiene que ver con preguntas, como por ejemplo: ¿para qué estás en esta tierra? ¿Cuál es la razón? Yo con mi esposa esta mañana hice un ensayo al estar orando: Señor, gracias porque abrí mis ojos. Gracias porque tengo fuerzas, puedo caminar, puedo hacer esto y esto y esto y esto para adorarte, para rendirme a ti, para hacer mi voluntad. Fue un ensayo, pero lo voy a seguir trabajando. Yo te pregunto: ¿para qué estás aquí? ¿Para qué estás consumiendo oxígeno? ¿Para qué estás? Quiero hablarles de Josué, un hombre resiliente. A mí me llama la atención porque este hombre le sirvió al Señor 90 años. Superó a Moisés. Moisés sirvió al Señor 80 años. ¿Qué tal? ¿Saben cuál es el plan que el Señor nos está mostrando para este año? Para desafiarlos y animarles a ustedes a que den un año de servicio al Señor, 2024.
Un año nada más. Pero cuando vemos estos ejemplos, nos damos cuenta que fueron hombres que enfrentaron desafíos. Enfrentaron gigantes, ciudades amuralladas. Enfrentaron un pueblo rebelde, obstinado, quejumbroso. Pero ¿sabes una cosa? Llegaron al final de la meta que Dios les había puesto. Y este hombre, voy a poner el verso 1 de Josué, verso 1, capítulo 1. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor. Eso es importante en el propósito. Es que nos fascinan esas frases. Es que yo soy hijo del rey y por eso este año no me voy a enfermar. Es que este año voy a estar bien financieramente. Es aquí, ahí. Se nos olvida que en el reino somos siervos. Y es el gran Moisés. Y se dice que no se le ha levantado ningún profeta como Moisés, pero es siervo de Dios. Tú estás aquí en esta tierra, ¿para qué? Para servir al propósito de Dios. El Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, y le dijo: ayudante. Ayudante. ¿Y saben cuántos años fue ayudante? Yo creo que por 50 años fue ayudante. Nosotros peleamos porque es que yo quiero ser apóstol, reverendo, es aquí. No, ustedes y yo somos ayudantes del Señor. Ayudantes. Pero con trayectoria. Era el único. Voy a ver si me puedo bajar por acá, porque todavía estoy mal de la rodilla. Me fui a jugar fútbol y no estoy bien. Era el único. Todos se quedaban en sus tiendas, en la parte de afuera, esperando que Moisés hablara en el tabernáculo. Pero era el único que se acercaba al tabernáculo. Yo no sé si era, y quisiera escuchar qué le está diciendo Dios a Moisés. Pero este ayudante fue fiel al Señor todos los días de su vida. Le siguió plenamente, como lo hizo Caleb. Y por eso es un modelo para nosotros de resiliencia. Sí, es cierto. No niego cuando él fue un espía. Dice, sí, es cierto. Hay ciudades amuralladas. Hay gigantes. Está bien lo que están diciendo mis hermanos, mis amigos. Sí, es cierto. Pero la realidad es que nuestro Dios es más fuerte y Él va a entregar eso a nosotros. Ayudante. Fueron fieles a Dios todos los días de sus vidas. Y por eso es que nosotros necesitamos un propósito claro y definido. En el caso de él, en el verso 6, era conducir al pueblo a la tierra prometida. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Lo que le está diciendo Josué, ahora, después de 50 años, tienes un propósito. Ya no eres ayudante, ahora eres el capitán. Y tu misión va a ser guiar a este pueblo y pelear y entrar allí para darles por posesión la tierra. Te pregunto, ¿has descubierto a esta altura del partido para qué existes? ¿Para qué estás en esta tierra? ¿Cuál es tu razón de ser? ¿Cuál es tu propósito? Si tú escuchas o recuerdas, mejor dicho, esas 4 canciones de hoy nos definieron un propósito claro, y es adorar a Dios, venga lo que venga. Porque ese hombre de Dios, Job, que de hecho Santiago lo pone como un ejemplo de perseverancia, porque él dice, miren a los profetas, pero miren a Job, sigan su ejemplo, porque ese hombre tenía un propósito claro y definido: adorar a Dios. No lo dijo Santiago así, pero en el capítulo 5 está haciendo referencia a Job, no lo dijo de esa forma. Entonces yo quiero preguntarte hoy, hablando de tu propósito claro y definido,
¿Qué pasa cuando un negocio se te viene abajo? ¿Qué pasa cuando te enfermas? ¿Qué pasa cuando viene un problema que no te avisó? ¿Qué pasa cuando vienen varios? ¿Qué pasa cuando vienen diversas pruebas? Tú debes de recordar cómo se conecta eso con el propósito. Hay un estudio sobre la gente longeva y concuerdan que la gran mayoría de esas personas han durado muchos años porque tienen un propósito claro y definido en sus vidas. Viven ocupados. Déjame decirte que el propósito de Dios tiene un costo. Porque qué emocionante. Ahí está la tierra prometida, sí, pero ahí está Jericó. ¿Y cómo está Jericó? Con ciudades amuralladas. La Biblia dice que cuando Moisés subió al monte para que Dios le enseñara la tierra, lo primero que miró fue Jericó y vio las murallas allí. Era la ciudad que tenían que conquistar. Pero había un propósito. El propósito de Dios tiene un costo, pero vale la pena. Por eso es importante entender que el propósito de Dios no está conectado solo con esta tierra, está conectado con la eternidad. Porque todo lo que estamos haciendo en esta tierra, los logros, los 38 títulos de Ferguson, no se los va a llevar. Ni va a llegar con Dios y le va a decir: mira, dame acceso, mira todos los logros que yo tuve, 38 títulos. Es con la eternidad. Y es muy importante porque cuando entendemos eso, se nos viene a nuestra mente pasajes de la Biblia, la vida de estos hombres como el apóstol Pablo, que dijo: se nos ha concedido el privilegio de conocerle. Y ustedes dirían un amén a eso. ¿Cuántos de ustedes dicen, como Filipenses 1:29, se nos ha concedido el privilegio de conocer al Señor? ¿Sí? Amén. Pero ¿cuántos dicen también en la segunda parte, se nos ha concedido el privilegio no solo de conocerle, sino de sufrir por él? Amén. 2, 3, 4. Tiene un costo. Y la vida aquí no va a ser fácil. Cumplir el propósito de Dios tiene desafíos. Cuando Jesús oró en San Juan 17, oró para que los protegiera del maligno. Satanás es un frente. También oró para que los guardara porque el mundo los iba a odiar. Y también oró para que ellos se llevaran bien, porque ese es otro frente que hay que enfrentar nosotros mismos. Por eso oró por unidad. Entonces Jesús está diciendo: las cosas no van a ser fáciles, pero valen la pena. De hecho, les estaba diciendo: estoy orando para que los guarde del maligno. Estoy orando para que resistan la presión del mundo que los va a odiar. Pero también estoy orando para que ustedes se lleven bien. Pero ante eso, ¿qué tenemos? Tenemos sus promesas y su presencia. Aquellos que cumplen el propósito de Dios. Voy a leer Josué 1:5. Tenemos sus promesas y su presencia. Hay que creer, hay que confiar, hay que depender. Porque miren el texto, lo que dice: nadie podrá hacerte frente. Satanás, el mundo y ustedes. Nadie te podrá hacer de frente mientras vivas. Josué, tienes una victoria garantizada. Esta es una promesa. No hay opción para la derrota. Josué, no vas a perder, porque la razón es que yo estaré contigo. Como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. Aquellas personas que cumplen el propósito de Dios cuentan con estas dos cosas: sus promesas y su presencia.
Y eso es lo que en los momentos de adversidad dicen, no estoy solo. Como Pablo, todos me abandonaron. ¿Saben quién fue el único que estuvo conmigo? El Señor, dice. Todos me abandonaron. Solo el Señor estuvo conmigo en mi primera defensa. Entonces, y a veces es que me siento solo. No estás solo, hermano. Es que no puedo. Sí puedes. ¿Acaso no es todo lo puedes en Cristo que te fortalece? Es que el otro está mejor que yo. No te compares. Es que no lo logra. Es que no sabes si eso es lo que Dios te está pidiendo para tu vida. Es que no. Promesas. Hay que creer, hermanos. Hay que confiar. Hay que depender. Porque los resilientes tienen esa claridad. Como dice Santiago, no dudan. Creen. Confían. Y también dependen del Señor. No va solo. Pero la otra cosa, además del propósito, aunque puedo agregar unos detalles que leí en este libro esta mañana. Hablando del propósito claro y definido antes de ir al segundo punto. Leí este libro y nos comparten algunos consejos muy puntuales para el propósito claro y definido. No sé cuántos de ustedes han intentado cazar 2 conejos al mismo tiempo. ¿Qué va a pasar? No vas a cazar ninguno. En otras palabras, yo no sé cuántas cosas están en tu mente. La catizumbada de pensamientos en tu mente es una cosa. Y él comparte algunas ideas que me llamaron la atención. Dice, los que hacen de todo tienden a perderlo todo. Algo así como 7 oficios y 14 necesidades. Jóvenes, disculpen mis expresiones, pero los adultos de arriba de 40 me entienden, ¿verdad? Cuando más clara sea tu visión, más fácil será guardar lo que Dios te ha llamado a hacer. Para ser grande en algunas cosas y experimentar eso, hay que decidir no a muchas cosas. La innovación requiere decir no a 1000 cosas. Cuando el enfoque aumenta, las opciones disminuyen. Los que lo tienen se quedan con lo que les atrae. Wow. Son algunos pensamientos aquí de este libro. Pero la segunda cosa que quiero compartir en relación a la resiliencia es la permanencia en la palabra de Dios. Los resilientes mantienen las disciplinas espirituales. Disciplinas espirituales. Yo admiro y creo que hay que felicitar a aquellos que están yendo al gimnasio, que se levantan a las 4 de la mañana, que van constantemente. Y hay que hacer ejercicio, hay que cuidar el cuerpo, es el templo. Pero hay algo importante en tu vida, las disciplinas espirituales. Pablo dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero el andar en el temor de Dios aprovecha para todo. Y aquí en estos versos vemos la importancia de firmeza espiritual, de endurecer nuestro corazón para seguir adelante, de ser radicales, pero sobre todo la permanencia y la obediencia a la palabra de Dios. Permanencia en la palabra. 7 y 8. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Verso 8. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche.
Le está hablando a un capitán del ejército y le está poniendo las bases de esa resiliencia y la victoria hacia el futuro, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Quién está hablando? Dios. ¿De qué está hablando? De esfuerzo, de valentía, de firmeza espiritual, de ser radicales, de no ceder, de mantenernos con convicciones sólidas, de no cambiar de opinión con facilidad, de no ser de doble ánimo. Dios está diciendo esfuerzo y valentía. Aquí hay que sudar la camiseta. Es cierto, estoy contigo, tengo promesas, pero tienes algo que hacer tú. Esa es la parte que muchos creyentes no toman en cuenta. Solo la parte de Dios, las promesas de Dios, lo que Dios dice, lo que Dios y lo que nos toca a nosotros. Pero le dice, cumple y obedece toda la ley. Medita constantemente en la palabra. Obedece absolutamente a la palabra de Dios, porque el resultado de todo eso, ¿qué es? Éxito. El resultado de todo eso. Quiero preguntarles, ¿cuántos padres aquí tienen un devocional familiar constante? Quiero decirles que fue una bendición. Lo hicimos durante 25 años, todos los lunes. Era una prioridad, meditar la palabra como familia, aprender del Señor. ¿Cuántos lo hacen 3 veces al año? Pues eso fue para el 2023. Necesitan constancia. ¿Cuántos están constantemente meditando la palabra de Dios y tratando de abandonar ese aparatito que nos consume tanto tiempo? Te aseguro que se abren nuestros ojos y lo primero que pensamos es ir a ver qué está pasando. Ver si nuestros amigos nos escribieron o nos pusieron un like, porque ya tienes 30 seguidores. ¿Cuántos estamos en esas disciplinas espirituales? Empieza con poco, porque va a la suma. Si tú tomas un proverbio diario, durante un mes ya leíste ese libro de proverbios y fue un proverbio diario. La Biblia habla de constancia en meditar y en obedecer la palabra de Dios. Ese es el resultado del éxito. Entonces hemos visto 2 cosas importantes: un propósito claro y definido y la permanencia en la palabra de Dios. Pero aquí vienen los otros 20 pesos en esta conclusión, porque son retos y desafíos. Saben que en los Estados Unidos y ahora en México y creo que en Argentina hay un gimnasio que se llama Planet Fitness, que solo cuesta $10 y está diseñado para los que no quieren ir al gimnasio. Y te amarran de por vida, porque sale mejor pagar los $10 mensuales que anular la membresía, porque te va a salir carísimo. Y saben que dan pizza y dan donas en la entrada. Y saben que hay 18 millones de personas inscritas en ese gimnasio. Y la membresía de cada uno anda por 10,000. Y la gente se pregunta, ¿cómo es posible que en este local estén inscritos 10,000 personas? Sí, pero es que no vienen, porque está diseñado para aquellos que toman la vida relax. Uno pensaría que pertenecer a una iglesia, que estar en el reino, es algo como eso. Sí, yo soy cristiano, pero mi membresía es de $10.
80 quetzales y voy a leer de vez en cuando la palabra de Dios. Me voy a congregar en la iglesia que yo quiera. Voy a ir, sí, bastante, 6, porque antes iba en diciembre, a mediados de año, y venía el otro diciembre. Pero en la vida cristiana no es como este gimnasio, Planet Fitness. Búsquenlo ahí. No se vayan a inscribir porque no van a lograr salir de ahí. Por eso tenemos que pensar que son aquellas cosas que están interrumpiendo que cumplas el propósito de Dios en tu vida. Aquellas cosas que tú amas, en las que has puesto tu corazón. Aquellas cosas que tú decís, es que yo amo mi trabajo, es que yo amo estudiar, es que yo amo trabajar. Pablo en Hechos 20:24 dijo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Es que cuando pensamos en el propósito de Dios, ¿qué es lo que decimos? Es que mi vida es preciosa. Es que solo tengo una vida. Es que si yo no me cuido, ¿quién me va a cuidar? Él dice, de ninguna cosa hago caso. Yo quiero preguntarte así, con la sinceridad de mi corazón, porque me estoy haciendo la pregunta a mí mismo también. ¿Qué son aquellas cosas en las que yo estoy poniendo mi corazón? Aquellas cosas que yo amo más que a Dios mismo. Aquellas cosas que me impiden servir a Dios. Aquellas cosas que me mantienen inconstante, desanimado. Pablo dijo eso, de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y también dijo, cuántas cosas para mí eran ganancia. Cuando Pablo sacaba la lista de sus logros, de sus metas, podría haber dicho, lo de Sir Ferguson, eso no es nada para todo lo que yo logré. Pero saben una cosa, todas esas cosas las he estimado como pérdida y las tengo como estiércol, porque los traductores tradujeron basura, pero si tú vas al original es estiércol. Cuántas cosas para mí eran ganancia, pero las he estimado como pérdida por amor de Cristo, para lograr aquello que Cristo me ha hecho. Insisto, el día que este señor muera, Ferguson, te aseguro que ni va a pedir los 38 trofeos o títulos. Probablemente lo que pida es que vaya a su familia, porque no sé, tendrían que llevar una gran carreta para entrar todos esos trofeos allí. Pero eso se va a quedar. ¿Sabes por qué? Porque esos logros están conectados con lo terrenal. Y no digo que no sea bueno, no diga que eso tenga un valor, pero comparado con lo eterno. Por eso es que aquel joven se fue triste, porque Jesús le dice, sígame, sígueme. Pero se fue triste porque tenía muchas riquezas, tenía su corazón en las cosas materiales. Te animo a decidir, a vivir en el propósito de Dios, no enfocado en tantas cosas, no en tantos afanes. Ahí estaba Jesús y ahí estaba Marta, pendiente de tantos quehaceres. Pero el Señor le dice lo que yo te repito a ti, solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y esa no se la quita a nadie. Si vamos a escarbar donde vivía Lázaro, María y Marta, a lo mejor vamos a encontrar esas ollas ahí oxidadas o esos pedazos de barro ahí.
pero lo que María hizo fue para la eternidad. Y dice Jesús, nadie se lo va a quitar. No pienses en tantas cosas. ¿Qué va a pasar al final de tu vida? Se va a decir como se dice de David: sirvió a Dios y a su propósito y a su generación. Así se resume la vida de personas que fueron resilientes. Yo quiero animarte hoy a que salgas de este lugar diciendo: soy un siervo de Dios, soy un ayudante de los siervos de Dios, soy un esclavo del Señor. No se trata de mí, no se trata de mi propósito, de lo que yo quiero lograr, porque al fin y al cabo todo eso se va a quedar. Lo que te llevas es lo que se invierte en la eternidad. Es cuando tú le hablas a alguien de Cristo. Es cuando tú le hablas a una persona y le dices que hay esperanza para su vida. Es cuando compartes en la hospitalidad un vaso con agua. Dice la palabra que todos aquellos que sirven a un profeta tendrán recompensa de profeta. Todos los que sirven a un justo tendrán recompensa de justo en lo eterno. Todos los que comparten un vaso con agua con los siervos de Dios van a ser recompensados. Eso es lo eterno: servir a Dios y a sus propósitos. Te invito a ponerte de pie. Y quiero animarte a que ahí donde estás, no tienes que levantar tu mano ni pasar al frente, decidas entregarle un año de tu vida al Señor en el 2024. Donde le vas a decir: Señor, quiero ser como Moisés, quiero ser como Josué, quiero ser como David, quiero ser como José. Jóvenes, José fue un hombre que desde joven decidió ser fiel al Señor y seguirle todos los días de su vida. Jovencitas como Esther, que estaba allí en ese reino, creyendo que su propósito era ser la reina de ese imperio, pero Dios le había llevado allí con un propósito y lo cumplió. Fue valiente. Ese propósito más grande que lo que ella pudo haber soñado, porque Dios la usó para bendecir a un pueblo. Y tú y yo estamos para ser de bendición a Guatemala. Tú y yo estamos para ser de bendición a otros, a Vida Plena. Tú estás, esposo, varón de esa casa, estás para ser de bendición en tu hogar. Ese es tu propósito principal. Y hoy le podemos decir al Señor en estas palabras del apóstol Pablo: de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Señor, hoy te entrego todas las cosas en las que he estado poniendo mi corazón. Y te vuelvo a decir: te deseo, y te deseo más que a la vida. Señor, quiero que lo terrenal sea de menos valor que lo eterno en mi vida. Gracias, Señor. Quiero decirte que los logros, los méritos que yo he alcanzado, los rindo a ti. Donde yo he puesto mi corazón, hoy puedo decir que eso es basura, por no decir estiércol. Y Señor, no estoy menospreciando eso. Lo que estoy haciendo es comparándolo con lo que vale la pena. Y por eso hoy decido en mi corazón dejar de pensar en mí mismo y pensar en mi propósito de vida. Decido buscar tu rostro. Decido pedirte sabiduría. Decido permanecer arraigado a tu palabra, meditando de día y de noche, obedeciéndola, para ser conforme a lo que en ella está escrito, para tener éxito. Porque quiero tener el éxito, Señor, según el mundo. Quiero prosperar según tú, no según el mundo. Porque al fin y al cabo estoy entendiendo esta mañana que estoy en esta tierra, que la razón de mi ser
es conectarme con tu voluntad, con hacer aquello que hoy me estás pidiendo, con pagar el precio aunque sea alto, pero vale la pena. Te entrego mi vida hoy, te entrego mi corazón, lo rindo a ti y te digo, Padre, que venga lo que venga, yo te adoraré. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Pueden sentarse.